debería haber leído las reseñas. Mi novia se mudó hace 3 semanas. Mi gato Rook estaba muy cerca de ella y ahora que se ha ido, puedo decir que está un poco solo. Especialmente cuando estoy en el trabajo. Llegué a casa un par de veces y vi las cortinas rotas o con todo el papel higiénico hecho trizas. El colmo fue cuando llegué a casa después de trabajar hasta tarde y descubrí que había hecho un agujero del tamaño de un plato en el costado del sofá. Decidí que tenía que hacer algo. Probé diferentes juguetes, incluso hierba gatera, pero nada funcionó. Una noche, mientras navegaba por Amazon, vi una cámara para mascotas. Es una cámara diminuta que graba a tu mascota en vivo para que puedas monitorear su comportamiento mientras estás fuera. Incluso tiene una función de audio para que puedas hablar con ellos. Sonaba tonto, pero bueno, amo a mi amigo peludo, así que lo compré. Recibí el envío de la noche a la mañana y lo instalé de inmediato. Decidí instalarlo en mi dormitorio, ya que era donde más vivía Rook. Mi primer día de trabajo creo que revisé esa cámara 30 veces. Cuando hablé por el micrófono, Rook parecía estar más feliz y noté que tampoco había destrucción alrededor de la casa. Para el 4.º día pensé que había resuelto el problema con Rook. Eso me lleva a la hora mismo. Hace unos 30 minutos me metí en la cama con Rook, listo para cerrar los ojos, cuando sonó mi teléfono. Una notificación de la cámara de mascotas. Casi lo ignoré, seguro que acababa de desencadenar la cosa. Pero lo abrí de todos modos. Lo que vi hizo que apretara mi agarre en el teléfono. En lugar de un video de mí mismo en la cama, vi a un hombre alto, desgarbado, de piel pálida y ojos grandes. Entraba en mi habitación con pasos exagerados, como un personaje de dibujos animados furtivo. Llegó hasta la lente. Tan cerca que casi podía oler su aliento podrido, y sonrió. Inmediatamente pausé el video, aterrorizado. Miré hacia el lugar donde debería haber estado el hombre, pero no había nadie allí. Fui a Amazon y encontré la cámara para mascotas, y leí las reseñas. Esperando algún problema técnico extraño. Tenía que ser una broma, ¿verdad? Las primeras docenas de reseñas fueron bastante estándar, pero fue la última la que hizo que me pusiera de pie. El cliente se quejó de que la cámara tenía un retraso de tiempo. A veces de hasta 15 minutos. Volví al video y presioné play con dedos temblorosos. Observé con horror cómo el hombre se deslizaba debajo de mi cama, guiñándole un ojo a la cámara antes de desaparecer en la oscuridad. Luego me vi entrar a la habitación y subirme a la cama antes de que terminara el video. Ahora estoy sentada en mi cama, sabiendo que él está debajo. Podría llamar a la policía, pero dudo que tenga tiempo. Así que, por favor, háganse un favor y lean las reseñas. Mi hijo me despertó en la noche y me dijo que hay otro papi en la casa. Me despertó suavemente en medio de la noche. Vi a mi hijo de 4 años parado frente a mí, abrazando a su oso favorito. Me susurró algo inaudible. En mi bruma, no pude entender bien lo que dijo. Dije, ¿qué pasa, amigo? Y entonces habló claro. Hay otro papá abajo, susurró de esa manera aprensiva que tiene. ¿Qué? Yo dije. Lo escuché, pero no podía creer lo que acababa de decir. Hay otro papá abajo. Igual que tú, pero está enojado. Está bien, amigo, dije mientras lo levantaba y lo colocaba en la cama junto a su madre. Saqué el bate de béisbol de aluminio de detrás del soporte de la cama y bajé las escaleras tan silenciosamente como pude. Seguramente habría escuchado a alguien entrar a la casa, el sistema de alarma no se había disparado. Cuando mi pie tocó el último escalón, lo olí. No lo había olido en años, pero nunca lo olvidas. Escocés de Malta. No había bebido en 4 años, pero el aroma era inconfundible. ¿Quién trajo alcohol a esta casa? Nunca antes había notado los pisos de madera que crujían, pero sonaban como truenos en una casa tranquila. Entonces escuché el jadeo. Alguien estaba aquí. El jadeo era rabia, pura e innegable. Casi como un perro justo después de una pelea. Miré a la vuelta de la esquina hacia el comedor de donde venía la respiración. Lo que sea que estaba respirando estaba estacionario. Miré a mi alrededor, e incluso en la oscuridad pude distinguir la luz de la luna salpicando la figura de un hombre, de pie frente a una pared. Él no me notó. Se quedó allí, ondeando profundamente, respirando con dificultad justo frente a una pared en blanco. No, espera, esa pared no está en blanco. Hay algo en eso. Es el retrato nupcial de mi esposa. El monstruo solo respira una ira intensa hacia ella y parece que lo ha dañado de alguna manera. Espero unos segundos más para que mis ojos se adapten. Está claro, ha manchado la palabra puta en el retrato de la novia. Ahora estoy más allá del pánico. Agarro ese bate con fuerza. Estoy congelado entre esa etapa de lucha o huida. Agarro a mi esposa e hijo y corro, o lo ataco mientras no me nota. Incluso si lo atacara, está tan lleno de adrenalina en este momento que no creo que pueda dañarlo.
En mi momento de indecisión finalmente pude distinguir a quien quiera que sea, se parece a mí. La decisión de pelear o huir fue tomada por mí. Lentamente se volteó y me miró por encima del hombro y me dijo con una voz inquietante y grave, «Te odio». Que apenas podía salir. «Te odio», murmuró de nuevo. «Odio todo sobre ti. Esto es tu culpa. Todo. Espero que te mueras». El terror desgarrador que se apoderó de mí no se parecía a ninguno que hubiera experimentado antes. Finalmente me di cuenta de que había sangre por todas partes. En todos lados. Estaba por todas las paredes, los pisos, su ropa, su cabello. Era como si hubiera bañado la habitación en ella. ¿Cómo te atreves a casarte con esa maldita perra? Te dije hace una década que esto sucedería. Y ahora te voy a matar. Se dio la vuelta y comenzó a venir hacia mí. Cerré de golpe la puerta al final de las escaleras y pude sentirlo tirando de ella. Lo escuché gritar al otro lado como un perro rabioso, golpeando contra él con la furia de una manada de lobos. Esta lucha se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Varias veces estuve a punto de perder el agarre de la manija de la puerta y luego se detuvo de repente. Me tomé un momento para recuperar el aliento. Tenía demasiado miedo de soltar la puerta. Fuera lo que fuera esta cosa, no quería que se arrastrara por el costado de la casa o intentara colarse por la ventana del segundo piso. Entonces, presa del pánico, corrí escaleras arriba para agarrar a mi hijo. Encendí la luz y lo vi cubierto de sangre sentado en mi cama, junto a mi esposa, cuyo cráneo había sido golpeado. «Papá, hiciste enfermar a mamá con tu bate. ¿Por qué hiciste eso?» El bate estaban cubiertos de sangre y trozos de huesos y pelo. La sangre empapó mi camisa y mi cara. ¿Qué había hecho? Tenía el bate en la mano derecha y algo en la izquierda. Era mi vaso de whisky escocés. He aquí una leyenda militar que le dará escalofríos. Nunca he sido muy aficionado a Reddit, pero hace poco me interesé por estas escaleras aisladas, que se adentran 30 a 40 millas en el bosque. Ya sabe cómo va esto, pasan unas horas y me encuentro aquí. De todos modos, crecí en una familia de militares, probablemente la razón por la que estoy sirviendo actualmente, y escuché infinitas historias sobre combates, travesuras en los cuarteles y cosas por el estilo, así que nunca presté mucha atención. Una noche, mi tío me contó una historia que me costaría olvidar. Me di cuenta de que era porque en el ejército nunca se oyen historias de fantasmas. Así que ahí va. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, un parlamentario se sentó solo en una de las puertas traseras de un pequeño puesto de la Guardia Nacional en Mississippi. Hacía frío fuera, así que se sentó dentro de su caja de seguridad con un pequeño calefactor y una taza de café. Tenía que llamar por radio cada hora más o menos para informar a su mando de que estaba bien y de que no había pasado nada durante la noche. Mientras estaba sentado a solas leyendo un libro, oyó un pequeño gemido procedente de unos cientos de metros más abajo de la carretera de grava donde estaba destinado. Estaba demasiado oscuro para ver tan lejos, así que salió del interior de su caja fuerte para ver mejor. En ese momento se sobresaltó porque los gritos parecían sacados de una película de terror, profundos y tristes. Para su sorpresa, tras mirar fijamente en la oscuridad durante un momento, apareció una mujer joven. Estaba cubierta de sangre y cojeaba por el camino. Aún angustiada y gritando, se acerca cada vez más a él, momento en el que el soldado corre en su dirección para prestarle la ayuda médica que pueda. Una vez que se encuentran, ella empieza a gritar que ha tenido un accidente en la carretera y que su hijo estaba en el coche. Ella le suplicó que salvara a mi hijo, dándose cuenta del frío que hacía. Él envolvió su cuerpo ensangrentado con su chaqueta polar y lo cubrió de sangre. Volvió a colocarlo en el poste de vigilancia y corrió calle abajo. Al llegar encontró un coche volcado y a un niño pequeño ileso y llorando en la parte de atrás. Una vez que hubo sacado al niño y lo dejó en la carretera, fue a comprobar si había alguien más en el coche. Cuando volvió al coche no podía creer lo que veía. La mujer de antes estaba ensangrentada y muerta en el asiento delantero todavía atada. La sacó del coche y le comprobó el pulso, ya no estaba. Cogió a la niña y se apresuró a volver a la caseta de vigilancia para llamar por radio a su unidad. Al llegar, encuentra su chaqueta de lana tirada en el suelo fuera de la caseta sin rastro de sangre. Espero que les haya gustado, a mí definitivamente me dio escalofríos cuando lo oí. La gente siempre asocia a los fantasmas con el mal y la negatividad, pero en este caso parecía que el asunto pendiente de la madre era simplemente salvar a su hijo y no tenía necesidad de vagar por la tierra una vez que todo había terminado. Soy psiquiatra infantil y hay algo muy raro en el niño al que estoy tratando. Decir que Ethan era el niño de 12 años más inteligente que he conocido sería quedarse corto. Según su expediente escolar, su primer ataque de genialidad se produjo en segundo curso, cuando multiplicaba números de 3 cifras mentalmente mientras los demás niños aprendían a sumar con los dedos.
Siempre le han fascinado las matemáticas, sobre todo la probabilidad, que aún no estaba incluida en el plan de estudios. Su profesor pidió inmediatamente a los padres de Ethan que consideraran la posibilidad de que se saltara algunos cursos, incluso que hiciera algunos exámenes para ver si era un genio. Los Jones estaban totalmente en contra de esa idea, pensaban que sería demasiado trabajo en su ya ajetreada vida. Sin embargo, la absoluta falta de atención o cariño de los padres de Ethan no es la razón por la que está en mi despacho todos los días a las 4 de la tarde bruscamente. Francamente, no creo que eso le moleste. Tampoco es demasiado popular en el colegio, teniendo en cuenta que ningún niño quiere ser amigo de un sabelotodo que podría predecir el resultado del Monopoly con la ayuda de alguna probabilidad. Tampoco es eso lo que estamos tratando aquí. Ethan me ha sido enviado porque fue el único que estuvo presente en la escena del crimen cuando su niñera Christine, de 19 años, fue brutalmente asesinada por el asesino en serie que se había escapado de la cárcel hacía un par de semanas y estaba en plena matanza. Bueno, no fue exactamente un testigo porque mientras la cabeza de Christine era golpeada con un martillo, Ethan estaba demasiado ocupado contando las baldosas del suelo del baño. Fue una lástima, pero el destino quiso que Christine siguiera el patrón de las víctimas anteriores de este asesino sin escrúpulos. Los Jones volvieron a casa y encontraron un cadáver ensangrentado en medio del salón, y a su hijo pequeño sentado en una silla en el comedor, jugando con su iPad. Fue la señora Jones la que creyó que su hijo necesitaba un psiquiatra, dado Dios sabe lo que podría haber presenciado aquella noche. Quería asegurarse de que seguía siendo normal. Mis sesiones con Ethan no han sido muy fructíferas. He intentado mantener la conversación muchas veces, pero lo único que he obtenido a cambio han sido unos cuantos encogimientos de hombros y un sí, a medias de vez en cuando. Hoy, sin embargo, he decidido meterme de lleno en la conversación y hablar de aquella espantosa noche. Fue una época oscura para todo el pueblo, dije. La policía no lo vio venir, nadie lo vio. ¿Qué posibilidades había? Yo lo vi. Una voz. Una frase. Eso fue un gran avance para mí. ¿Qué es eso? Había visto al hombre venir a nuestra casa y mirar fijamente todas las noches durante una semana, habló Ethan. ¿A quién? Presioné. El hombre malo que mató a Christine. Lo veía desde la ventana del dormitorio, sabía que la policía estaba buscando, vi las noticias y sabía que iba a hacer algo malo. También sabía que lo habría hecho un martes o un miércoles porque es cuando mamá y papá no vuelven a casa durante mucho tiempo. Ethan continuó. Las posibilidades eran 2 de 7. Sentí que un escalofrío me recorría la espalda. Era peculiar ver a un niño hablar de un suceso así sin ni siquiera una pizca de remordimiento. ¿Por qué? Empecé, porque no dijiste nada, podrías haberle salvado la vida. A Christine nunca le gustó que hablara de matemáticas, lo llamaba raro, respondió Ethan. Además, quería ver si tenía razón. Mi hijo me pidió que buscara monstruos en el armario. No debía hacerlo. Hace poco pasé por un divorcio bastante desagradable, pero conseguí lo único que me importaba de él, la custodia completa de mi hijo de 4 años. Perdí casi todo lo demás en el proceso, así que tuvimos que mudarnos a una casa nueva sin apenas equipaje ni muebles. Un nuevo comienzo. Le oí llamarme durante nuestra primera noche en nuestro nuevo hogar. Creo que era poco después de medianoche. Fui a ver qué le pasaba y me senté junto a su cama. Estaba muy despierto y me pidió que buscara monstruos en el armario, lo cual no me sorprendió dadas las circunstancias. Aún es un niño pequeño, y sin tener en cuenta toda la mierda que ha pasado gracias a mi matrimonio de mierda, mudarse a una casa desconocida y apenas amueblada debe ser mucho para alguien de su edad. Y ya sabes lo que dicen de que tu cerebro siempre se queda medio despierto cuando duermes en un entorno nuevo, ¿verdad? Eso es más o menos lo que se me pasó por la cabeza en un santiamén en cuanto mi hijo habló. No era para tanto. Todo era normal, pensé. Pero algo más se activó casi de inmediato dentro de mi cerebro, antes incluso de que llegara a mirar hacia donde había señalado mi hijo mientras hacía su inocente petición. Algo iba mal. Giré la cabeza y miré, y necesité todo lo que tenía dentro para no ceder al miedo y al terror, todo por el bien de mi hijo. Cuando te conviertes en padre tienes que proteger a tus hijos cueste lo que cueste, poniéndote siempre en peligro si es necesario y evitándoles todo tipo de cosas que puedan hacerles daño. Por eso no me asusté. No podía, no cuando apenas acabábamos de empezar nuestra nueva vida. Tenía que protegerle, y en aquel momento, mientras estaba sentada en su cama, solo sabía una cosa. Teníamos que salir de la habitación. Teníamos que salir de la casa inmediatamente. De acuerdo, campeón, por supuesto, dije, fingiendo valentía. Luego hice mi propia petición mientras bajaba la voz y me acercaba a él. Oye, ¿qué tal si sales un momento? Si hay un monstruo ahí dentro, tendré que patearle el culo por toda tu habitación. Se rió y dijo, vale.
Me aseguré de poner un poco más de énfasis en la palabra culo, porque es algo que siempre le hace gracia cuando la digo. Afortunadamente se quedó con eso y no con el hecho de que yo estaba admitiendo indirectamente la posibilidad de que realmente hubiera un monstruo. En cuanto salió de la habitación mi mente se aceleró mientras empezaba a organizar la mejor y más eficiente ruta para sacarlo de la casa mientras cogía las llaves de mi coche y el teléfono de camino a la salida. Cuando oí que las puertas del armario se abrían lentamente detrás de mí, supe que había llegado el momento de irme. Salté de la cama, salí de la habitación y cogí a mi hijo. En menos de un minuto estábamos fuera de la puerta, dentro del coche y en marcha. Le dije que no podía dormir y que íbamos a tomar un helado para celebrarlo. Se quedó un poco sorprendido y preguntó, ¿celebrar qué? A lo que respondí, solo nosotros dos juntos, te quiero. No era en absoluto mentira, pero tenía que asegurarme de que estaba bien y de que no pensaría en otra cosa mientras huíamos literalmente de nuestro nuevo hogar. Como mencioné antes, la casa era un ambiente nuevo para nosotros dos. Ya había estado allí un par de veces, lo había limpiado todo yo sola y había montado los pocos muebles que teníamos, así que sabía a ciencia cierta que pertenecía a cada sitio y que no. Y sé que su habitación no tenía armario. Mi hijo no ha comido en 6 meses. O eso pensé. En enero, mi esposo y nuestra hija murieron en un accidente automovilístico. Golpearon un árbol a 110 km/h y murieron instantáneamente en el impacto. Mi hijo, Edín, lo tomó más difícil. Más duro que yo. Había estado en el asiento trasero del automóvil y apenas había escapado de la muerte, pero perdió un brazo. Una rama le arrancó el brazo derecho y tuvo suerte de no morir también en ese choque. Ahora, solo somos él y yo. Primero, era solo un cambio en el comportamiento, actuaba de manera extraña, no hablaba mucho y evitaba bajar a cenar de vez en cuando. Todavía estaba comiendo aquí y allá, pero extrañaba a su papá y su hermana. Edín era un niño de papá, se podría decir, así que tuve paciencia con él por un tiempo. Luego dejó de comer por completo, y cada vez que me acercaba a él al respecto, rompía y se marchaba furioso. Como dije, lo entendí, tenía que ser paciente porque yo también me sentía fatal, pero no quería que Edín se muriera de hambre. Había llegado al punto en que tenía violentos dolores de estómago. Lo llevé rápidamente al médico. Tienes que comer algo, Edín. Me volví hacia el de camino a casa y él asintió en silencio. Cuando llegamos al camino de entrada, salió corriendo del auto y subió a su habitación. Pasó un mes. Ni una comida. 2, 3, 4, 5. Seguía y seguía, y cada vez que le preguntaba, él simplemente respondía con algo como no tengo hambre, no te preocupes, mamá. Así que no lo hice. Sabía que estaba comiendo algo, porque no podía sobrevivir sin nada durante 5 meses, pero tal vez simplemente no se sentía cómodo comiendo en casa. Eventualmente, me cansé de eso. Como madre, no podía dejar que mi hijo se muriera de hambre. Ahora era casi julio y el accidente fue en enero, e incluso yo había comenzado a volver a algún tipo de normalidad. Así que me encargué de cocinar algo para él. Un buen y jugoso bistec con una guarnición de papas fritas, y mientras lo preparaba, la carne se desprendió del hueso suavemente, golpeando la bandeja en la que chisporroteaba. Llamé antes de abrir la puerta de Edín, encendiendo la luz. Te cociné algo, me detuve, frunciendo el ceño. Edín tenía algo en la boca que estaba masticando como si su vida dependiera de ello. ¿Adín? Entré en su habitación mientras tragaba lo que estaba comiendo. Nada. Solo unas risitas de la nevera. Edín parecía nervioso y me hizo salir de la habitación. Lo acepté y dejé el plato allí, quedándome en silencio mientras él cerraba la puerta detrás de mí. Al día siguiente algo me obligó a mirar dentro de la nevera y cuando lo hice me arrepentí. Me consoló saber que Edín estaba comiendo algo, al menos, pero resultó que el paquete múltiple de Snickers que había comprado ni siquiera estaba abierto. Entonces, ¿qué diablos había estado comiendo? Algo me obligó a averiguarlo, así que mi primer curso de acción fue instalar una cámara justo afuera de su habitación para ver si podía atraparlo saliendo de la habitación para buscar comida. Un poco patético, pero me preocupa. Dormí bien esa noche, sabiendo que por la mañana lo sabría. Y lo hice. La cámara captó movimiento justo después de las 4 a.m. y mi hijo salió de su habitación para bajar las escaleras, y alrededor de 30 minutos más tarde, volvió a captar movimiento, de él volviendo a su habitación con un pequeño plato de carne. ¿Quizás fue el bistec? Pero dejé eso en su habitación, fue extraño, porque no salió de su habitación después de eso. ¿Edín? ¿Estás despierto, cariño? Llamé a su puerta. No hubo respuesta, así que entré para verlo durmiendo en silencio, y sonreí un poco, solo para ver el bistec que había cocinado completamente intacto en sus cajones. Lo recogí y me fui, volviendo a bajar.
¿De dónde estaba sacando la comida? Sé que puedes estar pensando que esto no es gran cosa, pero solo quería saber. Porque no era de la nevera ni nada por el estilo, sino que estaba en los platos de abajo. Y luego, decidí, lo atraparía en el acto. Nuevamente, patético, pero estaba seriamente preocupada en este punto. A las 4 a.m. escuché movimiento, así que lo seguí escaleras abajo en silencio y salí al jardín. En la oscuridad, vi una figura. Estaba de pie con un brazo sosteniendo lo que parecía ser una pala, y sin el otro brazo. Salí al patio trasero, lo que provocó que el sensor se encendiera y una luz tenue iluminara el jardín. La figura se giró, revelando el rostro de mi hijo, con la boca goteando baba y de pie frente a un pequeño agujero en la tierra. Tropecé hacia atrás y caí al suelo, tapándome la boca y ahogando mis gritos. Oh. Olvidé mencionar que mi esposo y mi hija fueron enterrados en el patio trasero. Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo, y esto ha sido El Abismo. Buenas noches.